para que dé su versión de lo que la PGR está impugnando. Es un recurso, ojo, de impugnación diferente al de Morena. Es lo que me confirmaba ahorita Rubén Mozo de Milenio y es lo que nos llamó mucho la atención en esta acción de constitucionalidad por la restricción de la representación legislativa de coaliciones y candidaturas comunes y las acciones de inconstitucionalidad estatales. ¿Cuál es la versión de ustedes? Iván, Jaime, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Luis Alberto, muy buen día a todo tu auditorio, a todos quienes nos escuchan. Mira, qué bueno que me das la oportunidad, es importante aclarar aquí. Efectivamente, con el tema de la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, se aprobaron, como saben, las reformas el pasado mes de julio y se publicaron el 13 de agosto. Con esto se llevó a cabo todo un proceso, como ya lo habíamos platicado anteriormente aquí en tu programa, relacionado a las posibles acciones de inconstitucionalidad que se podían presentar. En el caso particular, como tú bien lo señalas, la PGR presentó esta acción de inconstitucionalidad, pero fue una acción de inconstitucionalidad a modo de consulta. ¿Por qué digo esto? Porque la PGR lo que está haciendo es simplemente solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interprete o lleve a cabo una interpretación conforme a la Constitución Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dos cuestiones relacionadas a la reforma. Una de ellas tiene que ver con los mecanismos de control constitucional local. Y lo que busca la PGR simplemente no es propiamente la invalidación, porque esto ya está en 16 entidades federativas, sino más bien lo que busca la PGR es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interprete ese mecanismo de control constitucional local para entender que solamente será aplicable en el caso de Sonora, es decir, es para efectos estrictamente locales y no se vaya a considerar que es un tema de interpretación que invada competencias federales. Esa es una. Entonces, la otra tiene que ver, como tú lo señalas, con la disposición constitucional. Por eso, la primera, nomás para ir por partes, sí, para entenderlo, claro, porque son técnicos jurídicos. A ver, la primera es entonces para entender que lo aprobado en Sonora no invada la esfera federal, así lo entenderíamos. Es correcto, exactamente, así como tú lo señalas, que no invada la esfera federal y que únicamente sea aplicable para casos locales. Ya esto existe en 16 entidades federativas, Sonora es la 17, entonces lo que busca nada más la PGR con esta consulta, con esta interpretación conforme, que así se dice técnicamente, es que la Corte diga efectivamente nada más se va a aplicar en lo local y esto no tiene efectos federales, ¿no? Uh-huh. Y la segunda... O sea, que no violenta ninguna ley federal, no, lo aprobado. No. O sea, quiere que aclare la PGR. Corte, aclárame que las reformas constitucionales que aprobó el Congreso no violentan ninguna ley federal, ¿sí? ¿Así? Es correcto. Tal cual lo estás diciendo, no violenta ninguna ley federal, nada más dime que aplica en lo local, estrictamente, ¿no? Uh-huh. La parte electoral, como tú bien lo señalas, ahí sí hay coincidencia con la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena. Como saben, o como se sabe, técnicamente, los partidos políticos también pueden presentar acciones de inconstitucionalidad estrictamente por lo que hace a la materia electoral. Entonces, la coincidencia que tiene la PGR con la coincidencia que tiene Morena es estrictamente en esta parte que tiene que ver con el límite que le están colocando el legislador de Sonora a la posibilidad de que las coaliciones puedan tener más allá de 21 diputados de los ganados por mayoría y consecuentemente también la PGR, a diferencia de Morena, que sí busca la invalidez, la PGR busca, igual que en el anterior, en el caso de los mecanismos de control constitucional, una interpretación conforme. ¿Qué implica esto? Que también busca que la Corte se pronuncie en el sentido de saber si el alcance de esa limitante de los 21 diputados para que ninguna coalición o partido puedan tener más de 21 diputados locales, tiene estrictamente el apego a la Constitución Federal. Y voy a poner un ejemplo para no enredarnos demasiado. Mira, las candidaturas comunes fueron unas figuras que ahora en este proceso electoral reciente las vimos también muy recurrentes por los partidos políticos en el proceso electoral. Actualmente están también ya tipificadas y señaladas a nivel federal, pero lo curioso aquí fue que las entidades, por ejemplo, Baja California y Chihuahua,
fueron las primeras entidades, antes de ser esta figura de candidatura común regulada a nivel federal, fueron estas entidades federativas las primeras que empezaron a regular las candidaturas comunes. Y en su oportunidad la Corte hizo una interpretación conforme. ¿Qué quiere decir eso? Que las avaló, dijo, efectivamente, la candidatura común no está a nivel federal, no está estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo es válido que esas entidades creen esa figura, ¿verdad?, de candidatura común. Es un caso muy similar en el caso específico de lo que está pidiendo la PGR, por lo que hace a la limitante de que no ningún partido o coalición pueda tener más de 21 diputados. Es una interpretación conforme. Entonces lo que está diciendo es, ¿vale o no vale? Tú dime, no es una restricción, no está prohibido por la Constitución Federal, tú resuelve, Corte, ¿no? Por eso, entonces, también aquí, ya para cerrar y aclarar, porque los términos técnicos de repente nos podemos perder todos, ¿eh? Así A es. ver, también el punto es, ustedes, la PGR le está diciendo a la Corte que defina también en este punto si puede haber 21 diputados o más de una coalición, por ejemplo. La Corte está pidiendo nada más que diga si en el caso particular de Sonora, un partido o coalición, como lo estableció el legislador de Sonora, no puede tener más de 21 diputados al momento de integrar una legislatura. Ah, muy bien, por eso. Y eso es lo que va a resolver la Corte, si puede o no Y tener eso más es de lo que va a 21, resolver la Corte. sean plurinominales o de distrito. Sí, en general, 21 diputados, ¿no? Ningún partido o coalición puede tener más de 21 diputados. Eso es lo que está previendo el legislador, ¿no? Muy bien. Y la Corte dice, bueno, veremos si esto es legal o no, si puede tener más. Así es, bajo la lógica de que no está prohibido a nivel nacional, no está una prohibición explícita en la Constitución Federal, ¿no? Entonces, por eso dice, tú interpreta, ¿no? Muy bien, y aquí sí. Es y explícito aquí sí, porque eso dice, oye, esa limitante es conforme o no, a nivel federal no está prohibido, tú dime si lo pueden prohibir ellos a nivel local, si es así, interprétalo conforme. Y exacto, en candidatura común, discúlpame, en candidatura común, ¿cuál es la para que te quede claro? Sí, ese fue un antecedente que nada más que quise señalarte. En la candidatura común fue una regulación de una figura que las entidades federativas, por ejemplo, Baja California y Chihuahua, empezaron a crear esa figura de candidatura común, que ya no estaba estipulada a nivel federal. Y después se subió a nivel federal como una regulación de una nueva figura a nivel federal, que incluso se estrenó en este proceso electoral reciente, el que acaba de pasar. Entonces, ¿qué dijo en su momento la Corte? Oye, no está a nivel federal la candidatura común, es válido para Baja California, es válido para Chihuahua y para el resto de las entidades que después fueron regulándola, ¿no? Pero no estaba a nivel federal. Después el legislador federal la regula a nivel federal y dice la Corte, bueno, pues ya sobrevino un tema posterior, entonces es válido también. ¿Me explico? ¿La candidatura común qué viene siendo? Recordarás que los partidos políticos en este proceso electoral podían realizar o postular a un candidato común, pero a través de un convenio, no es propiamente una coalición. Porque en la coalición, pues, nos podemos coaligar los partidos políticos, por decirlo de alguna manera, se pueden coaligar los partidos, pero sí, son ciertas reglas bajo las que opera la coalición. En la candidatura común, postulas a un candidato, pero lo haces bajo un convenio donde incluso te puedes transferir hasta votos, o bueno, estableces porcentajes de votos de lo que obtenga ese candidato, a ti te toca tanto por ciento, a mí me toca tanto por ciento. En la coalición propiamente no es así. Cada partido lo que obtenga en el proceso, de acuerdo al marcaje de su boleta, son los votos que se le registran. Es algo un poco más complejo, pero eso es la diferencia, ¿no? Bien, es otro tipo de trámite también de postulación, me queda claro, y que pues va a dilucidar la Corte cuáles son los alcances. Pues para ustedes entonces, pues hay que esperar, y para ustedes tienen me imagino, a ver, pues fue una reforma correcta o esperan, no me vas a decir que esperan un revés en la Corte, por supuesto. La verdad es que, mira, qué bueno que lo tocas y rápidamente te toca. El INAI también presentó una acción de inconstitucionalidad, lo quiero decir también porque es parte de todo este tema, sobre la integración del órgano garante. Nada más que... El INAI, Morena y la PGR contra Sonora. El INAI única exclusivamente por esa parte de la integración del órgano garante, donde también está haciendo esa solicitud a través de esta acción de inconstitucionalidad,
y obviamente, bueno, aquí también la Corte va a definir. Mira, de estas, quiero decir nada más una cosa, bienvenidas todas, como yo te había comentado ya anteriormente en tu programa. Yo creo que esa es la conducción de la vía institucional, es la que nos debemos ya tratar de acostumbrar, y creo que bienvenidas todas, que sea la Corte la que defina. Si te fijas, estos tres aspectos que tienen que ver con el órgano garante, una, el tema de los mecanismos de control constitucional, dos, y la parte relacionada estrictamente a los diputados, los 21, a la límite de los 21 diputados a partir de coalición, son tres aspectos de 30 que son cuestionados ahora en la Corte. Es decir, te puedo decir que el 95% de la reforma tan cuestionada y tan platicada, pues prácticamente, técnicamente, nosotros le vemos la solidez porque, bueno, el resto de las cosas no se plantearon como un tema de controversia. Bueno, pero por ninguno de los son lo órganos, importante, ¿no? Pero también son lo es importante. muy es decir, importante, claro. Entonces yo creo que eso va a consolida y solidifica el tema de que la aprobación por parte del Congreso del Estado fue correcta, como tú bien lo dices, técnicamente fue correcta, y solamente son tres aspectos de 30 los que se están sometiendo a consideración del Pleno de la Suprema Corte. Eso es también muy importante. Por ustedes estos, entonces, tres demandas, tres frentes legales que traen, no van a proceder porque me imagino están sólidos, como dices, lo que han hecho. Nosotros estimamos que hay solidez. La verdad es que hay precedentes, como te había comentado, en la materia. Estamos hablando de derecho comparado, por ejemplo, en el caso del órgano garante, ese esquema ya lo tienen 3 entidades federativas, ¿no? Algo que sí llama un poquito la atención de por qué el INAI no lo hizo con esas 3 entidades federativas previas a nosotros, ¿no? Llama mucho la atención. Sin embargo, bueno, bienvenida la acción de constitucionalidad presentada por ellos, no obstante que suena un poco contradictorio, ¿no? Como que no es congruente, ¿por qué en esas 3 entidades federativas sí dejaron correr el tema de este esquema de participación de 2 poderes en la integración del órgano? Y curiosamente en el caso de Sonora lo están sometiendo a consideración de la Corte. Sin embargo, bienvenidas. Es parte de los mecanismos de control constitucional, Luis Alberto, y a lo mejor con esto cierro la idea. Insisto en que los debemos de acostumbrar, como acaba de ocurrir también ahora con la asignación de los 5 diputados, también que el PRI recientemente, y yo estuve dándole seguimiento, porque soy una gente, insisto, que le da seguimiento a estos temas jurídicos, por la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, reconfirmó la asignación de 5 diputados al PRI, y recordarás que también fue un tema muy cuestionado, se cuestionó mucho al Tribunal Estatal Electoral. Yo creo que sí, 5 para el PRI, locales aquí. Sí, 5, recordarás que fue un tema de mucho también, sí. de mucha controversia por parte de los representantes de Morena. Y se confirma decían, entonces... Oye, pues que incluso querían llevar a juicio político a los magistrados del Tribunal Electoral Estatal, etcétera. Pues bueno, mira, pasó la aduana de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego llegó a la Sala Superior, que el día de ayer resolvió en la noche esa situación. Yo creo que es aquí donde hay que hacer un reconocimiento que tenemos también en Sonora instituciones garantes, sólidas, como el Tribunal Electoral del Estado. Yo creo que eso nos debe dar tranquilidad a los sonorenses de que tenemos instituciones que van a velar por las garantías y los derechos de todos los ciudadanos, de todos los sonorenses. Yo creo que es algo que yo en lo particular celebro, ¿no? Total, ¿cuántos son? A ver, son 5 del PRI. ¿Cuánto es la bancada del PRI? ¿5 o más? ¿Cuántos 5. son? No, son 5 los que asignaron. Recordarás que el Instituto Estatal Electoral, indebidamente, en un proyecto planteado por Lupita Tadei, le asignaba más diputados a Morena. Y se hizo un tema ahí de bastante controversia, incluso por otros partidos. Yo recuerdo algunos de los que se estuvieron ahí comentando en la prensa, ¿no? Por ejemplo, el PAN, recordarás que incluso fue un tema que trae a nivel nacional, sí, que hablaba de la sobrerepresentación de Morena, porque eran más diputados los que se les estaban dando, ¿no? En razón de su votación. Totalmente. Pues ya tienen 9, entonces, 5 del PRI, 3 del PAN, 1 de Nueva Alianza, 9 más unos 3 del PT que van a sumar. Ya es una bancada, pero ¿para qué se pelearon con Morena? No, digo, no es pleito de ninguna manera aquí. Legalmente, digo. No, yo entiendo totalmente, pero y esto viene, yo creo que esto viene a abonar, no sé si estás de acuerdo, Luis Alberto, tú que eres también una persona, un demócrata, esto viene a abonar también a la vida democrática del Estado. Yo creo que también tener esa solidez en ese tipo de integración de bancadas va a ayudar mucho.
La verdad es que la gobernadora y la administración en general está muy expectante también de lo que va a ocurrir en el legislativo, ahora recientemente que se va a instalar. Vamos a estar nosotros también muy atentos a que ahora ya con el tema de que la parte técnica que ya no fue cuestionada, como por ejemplo la agenda legislativa que lo platicábamos, ¿no? Como un tema muy novedoso, ojalá nos llamen a sentarnos y podamos construir, porque lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos, es trabajar hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo que necesita la gente ya es que nos hagamos a un lado el pleito, que hablemos ya con el lenguaje que nos corresponde, en el caso de ellos ya como gobierno, en el caso de nosotros como oposición, pero en gobierno, y finalmente construir para todos, es lo que todos estamos buscando. Yo creo que eso es lo importante. Plenamente de acuerdo. Te agradezco mucho, Iván. Estamos en contacto, como siempre. Luis Alberto, a tus órdenes. Gracias, Buen igualmente. Corte y vuelvo. Interesante, es que en serio, sí, ¿para qué tanto pleito? Yo insisto, ironía. El PRI pues, tiene 3 más del PAN, van a ser 5 del PRI, 3 del PAN, ya son 8, es el PRIAN, y más uno de Nueva Alianza, 9, y el PT ya dijo Ana Gabriela Guevara que se pueden ir en lo individual a negociar con otros partidos, está abierto, está pues 12, 13, 14, que son 7 del PT, más o menos, contra Morena, entonces Morena, y más un que otro desbalagado que salga Morena ahí que no sepa de que lo que es ser oposición. Entonces digo, pues ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo ahí en Sonora? Bueno, volvemos. La otra promesa incumplida, la lucha contra las, vamos a decirlo, o cómo no haber logrado una conciencia animal en este trienio. Verá usted, los animales, el sacrificio de animales, también incontenible. Volvemos con este tema, Silvana Beltrones y mucho más. Por si fuera poco,